Muy buenas a todos. Como sabéis, hace como 10 meses, 9-10 meses, que hice un short del TL cuando salía en las betas, que era todo auto y ya sabéis cómo era el juego, el sistema de la monetización y todo. Y básicamente ese short ha recibido más que lo que esperaba, la verdad. Y ahora os estoy haciendo este vídeo para deciros, después de jugar el juego y después de todos los cambios que ha habido, mi opinión y lo que tiene el juego en comparación con lo que ha habido antes. Y ahora ya estamos en la creación del personaje. Básicamente, eliges qué quieres, el género, si quieres un hombre o una mujer. Y esto lo puedes cambiar en cualquier momento, esto no es problema, en cualquier momento de la creación, porque luego necesitas una cosa para poder cambiar tu personaje. Y lo primero que nos sale es la apariencia, que aquí lo puedes hacer tú manual, lo que tú quieras. Básicamente arriba tienes la cara, que la puedes cambiar a tu gusto. Lo que os quiero comentar aquí, que el juego no tiene razas, ¿vale? Vas a ser humano. Hagas lo que hagas, vas a ser humano. Y hablando del tema de razas, pues os recuerdo que el juego tampoco tiene clases. En plan, no vas a crear el personaje y vas a elegir aquí, no, es que quiero ser tanque o quiero ser healer o quiero ser no sé qué. Esto no existe en el juego. Lo que indica tu clase son las armas que llevas. Cuando entras al juego, si llevas espada, escudo y no sé qué arma secundaria, pues eres tanque. Si llevas el báculo de vida y otra arma secundaria, pues eres healer. Si llevas el arco y las dagas, pues eres un DPS rango. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero puedes cambiar las armas el momento que tú quieras. Puedes jugar a todas las clases cuando tú quieras. No hay un sistema de que eliges tú una clase y no la puedes cambiar nada más que creas un personaje nuevo. No, eso no existe. Y la cuarta opción, esta es la que más me gusta. Esta básicamente le das y tú eliges una foto tuya y la puedes poner ahí y la IA pues te pone tu cara básicamente. Vamos a hacer una. Y aquí le das a My File y directamente te lleva a tu PC para elegir la foto tuya que tú quieras. Yo, por ejemplo, voy a pillar esta y a ver cómo me saca. Perfecto. Nos parecemos mucho, ¿eh? Y le das a Apply y ya está. Y si quieres luego, después de meter tu foto, si quieres darle un poquito de toque, pues puedes volver a apariencia y le vas cambiando poquito a poquito a tu gusto, ¿vale? Hasta que se quede el personaje que tú quieras. Subir en este juego tiene maneras diferentes. Puedes subir spameando solamente las misiones, las secundarias como las principales, o puedes subir de otras formas, spameando algún evento o alguna dungeon así abierta. Pero lo más importante o lo main o lo que hacemos todos es básicamente spamear las misiones, porque todos queremos quitar las misiones de nuestra pantalla. Lo que pasa que hay dos tipos de misiones. Hay misiones que básicamente te vas a un sitio, tienes que hablar con un tío o tienes que hablar con 20.000 NPCs, que como está el juego en coreano y tenemos solamente los subtítulos o la traducción en inglés y no siempre, pues básicamente como no entiendes nada, pues estás spameando la F todo el rato. Y como he hecho, como son misiones de solamente hablar, pues ya sabes, directamente hablas con el NPC, te manda a otro sitio a hablar con otro o te manda a coger una cosa, pero básicamente estás dándole a la F todo el rato. O hay misiones que te mandan directamente a matar X NPC, X mob, etc. El tema del crafteo parece más complicado de lo que es y en verdad es muy sencillo. Como veis aquí tenemos tres crafters. Tenemos este que tiene un martillo, el iconito este que es básicamente de armas. Y tenemos este que es de armadura y al fondo tenemos el de joya. Si le damos a cualquiera de estos, pues obviamente vamos a poder, nos sale la opción de craftear las armas que queramos. Básicamente estos son los tipos de armas que hay en el juego. Hay el espadón, hay la espada escudo, hay las dagas, la ballesta, el arco, el báculo del mago y el báculo de curas. Y como veis aquí, pues cualquier ítem que queremos craftear, lo que necesitamos son X materiales, depende obviamente del tier que queremos craftear, si es común, si es poco común, si es azul, si es épico, depende, pues depende del tipo de materiales que nos pide. Pero lo más importante
son los patrones estos. Si no tenemos los patrones y tenemos materiales, de poco nos sirven. Y luego si tienes todo esto, pues directamente le das a craftear aquí y ya está, y ya tienes tu arma. Como por ejemplo esto que tengo aquí. Y luego viene el tema de cómo subirlas de nivel. Pues básicamente le damos encima y le damos al Enchanting y te sale esta interfaz. Básicamente esta para subirla de nivel. Y si no queréis o queréis subirla de nivel directamente sin que esté todo rato subiendo media barrita, bueno, eso depende de tu suerte obviamente, le das a continuar hasta nivel 4 y le das a subir y va a ir consumiendo esto hasta que te suba al nivel que tú quieras. En mi caso es nivel 4. Y obviamente depende del nivel, pues depende de la cantidad de las chapitas que te va a pedir. 3, 2, 1, 5, 6, depende del nivel. Hay otra cosa que como veis aquí, hay niveles de subir las piezas. Hay el común, hay el intermedio, el greater y el special. ¿En qué nos ayuda esto? Es básicamente si, por ejemplo, le doy a subir y me toca el special, es que me va a subir de un golpe. Y me va a consumir solamente 4 de estas. Como veis allá abajo pone el special, es un 80%. Así que si tienes mucha suerte, aunque la probabilidad es solamente el 10%, pero si tienes mucha suerte y te toca el special, por ejemplo a mí me han tocado común y esto, así que me ha usado 4. 1, 2, 3, 4. Y luego si queréis subir más piezas, pues le dais al escape y metéis la pieza que vosotros queráis. Luego el transfer, pues básicamente, o de lo que tengo entendido, es que si tienes por ejemplo una pieza gris muy subida y la quieres convertir en verde, pues la pones aquí y luego le cambias básicamente el tier, ¿vale? Y aquí tenemos el trade, son básicamente las, vamos a decir, las perks que salen ahí abajo. Como veis allá abajo sale el damage bonus 4, esas las puedes cambiar. Yo como no tengo para cambiarlas, pues poco puedo hacer. Y os recuerdo con esto que no es como otros MMOs que tienen las profesiones, que tú necesitas farmear y subir X profesión y tú vas a fabricar las cosas. No, aquí no existe eso. Puedes farmear para conseguir X materiales, como por ejemplo minando X cosa te da oro y tal, el mineral de oro, y eso lo necesitas para fabricar piezas, pero no hay profesiones que tú tienes que subir y tú crafteas solo y tal. No, siempre que quieres craftear tienes que venir a esos crafters, a los 3 crafters que están en las ciudades principales normalmente. Y luego aparte de eso, pues obviamente hay para craftear los materiales, o mejor dicho, no craftearlos, es subirlos de tier. Y ahora pasamos al sistema de combate. Básicamente, si vamos a settings, aquí os salen 2 tipos de combate. Tenemos el action combat y tenemos el classic mode, que es básicamente el tap target. Pero no penséis que el action combat es un action, es básicamente un tap target, pero que puedes mover la cámara y en vez de seleccionar el target con tu ratón, pues lo seleccionas con tu mira, con el movimiento de tu cámara. Ahora os enseño cómo va. A veces falla el action combat. Muchas veces falla, no es como el tap target, pero para la gente que está acostumbrada a jugar con el action combat, pues les va a costar un poquito acostumbrarse al tap target. Pero el combate es muy sencillo, es muy fluido, aunque tenemos mucho ping obviamente, pero normalmente el combate es más fluido. Lo único que tenéis que hacer, o el consejo que os puedo dar, es que cambiéis las habilidades de sitio, porque normalmente estás jugando en un combate y necesitas spamear las habilidades, X habilidades, no vas a llegar al 9, al 0, no se puede, ¿vale? Es muy difícil. Pero normalmente es lo que he dicho, el combate es más fluido, no se siente pesado, ni que está lagueado, ni nada. Es solamente que a veces, obviamente con el lag que tenemos, pues al bloquear se siente un poco como si vamos más avanzados o vamos retrasados, lo cual es normal. Y lo que pasa en el combate, pues básicamente no tienes ni el dodge ni nada, tienes solamente el bloqueo. Cuando te pegan y te sale una marquita morada, pues es el momento que tienes que bloquear. Y hay una cosa que me gusta muchísimo del juego,
avisarte de los eventos. Hay un calendario de los eventos que te avisa. Por ejemplo, vamos a darle a cualquier monolito de estos y vamos a ir aquí a Timetable y te enseña todos los eventos que van a pasar y a qué hora exactamente. Por ejemplo, si son de PvP, si son solamente del hunting, de cazar, depende del evento, si son bosses, y te explica hasta los niveles de los bosses, qué nivel tienes que tener para ir, y te enseña hasta dónde están. Obviamente esto es una cosa que me ha gustado muchísimo. Lo que os quiero decir del tema de los eventos, que no hay solamente los eventos estos que están en el mundo y ya está, y vas buscándolos y listo. Hay también eventos que se puede hacer con la guild. Hay muchos eventos, muchísimos. Solamente tenéis que saber cuál es el evento que más os renta o que más os gusta y ir a farmearlo. Y obviamente hay eventos que no te van a dejar porque a lo mejor no tienes el nivel. Por ejemplo, tú eres nivel 20 y el evento es nivel 50. Pues obviamente no puedes ir porque si te vas, aquí se nota bastante la diferencia de nivel. Por ejemplo, en el PvP eres nivel 20 y hay una persona que es nivel 31. No le vas a hacer nada, le vas a hacer cosquillas y él te va a matar de 2 golpes o 3 golpes como mucho. Así que tened en cuenta que el nivel se nota y mucho. Y además los eventos he probado varios de PvE como de PvP y la verdad que son muy interesantes. Lo único que pasa es en los eventos del PvP que me parece que lo tienen que tocar un poco. ¿Vale? Son eventos en todo el server, entonces viene todo el mundo. Lo que pasa que como son eventos del PvP, pues obviamente van a venir de todos niveles. Van a venir gente de nivel 7, gente de nivel 10, gente de nivel 50 y obviamente un 7 pues le va a comer un nivel 50. No te dejan ni respirar. Hay veces que yo cuando tenía nivel bajo, hay veces que me one-shotean, no sé ni cómo ni por dónde vienen hasta que te da una y te one-shotea. Y ahora vamos al tema de la guild. La guild es una cosa muy importante, muy importante. Todos tenéis que estar con guild. Si no estáis, vais a perder muchísimo. Porque primero es el reward. Si no estás en una guild y tiene que ser una guild activa, pierdes mucho reward, muchos buffos, muchos contratos, que básicamente los contratos estos, veis, estos son los buffos, experiencia, monedas, todo. Y luego tenemos los contratos que básicamente estos los que ponen los de la guild y hay hasta un sitio que necesitas los libros estos para fabricar los patrones que sin la guild no vas a poder comprarlos y se compran solamente con el señor de la guild. Aparte de eso, la guild sirve para varias cosas. Milestone, por ejemplo, estos rewards son solamente de la guild. Como veis aquí, your guild member defeated, básicamente tienen que matar X cantidad de mobs. Y te dan un reward, te dan esto, como te dan monedas, depende, ¿vale? Por ejemplo, aquí te dan las chapitas para subir tus armaduras. Hay unas raids que no las puedes hacer sin tu guild. Si no tienes guilds o guild activa, pues no puedes hacer esas raids. Así que planteadlo, gente, y cuando queráis jugar tenéis que entrar en guilds activas para conseguir todas las recompensas, todos los buffos y hacer todas las raids posibles. Y ya que estamos mirando el menú, como veis aquí el Lithograph Book, este está muy bien. ¿Por qué? Porque estas piezas hay unas que las puedes craftear, como hay unas que las puedes conseguir de los bichillos esos del mundo. Las entregas aquí y te dan X recompensas. Te dan esta recompensa y luego completas X misiones. Estos, para saber dónde caen exactamente, pues le das encima y te sale si lo puedes craftear o si lo farmeas de X mob. Pero esto, recordadlo, esto es muy importante. No te dan solamente los verdes, te dan los azules. Depende de las piezas que entregas. Como veis aquí, la página es bastante grande. Pues os voy a enseñar también el tema del pase. Como veis aquí tenemos el Battle Pass y tenemos uno tenemos uno gratuito que podéis conseguir todas las recompensas estas solamente haciendo X misiones, y hay varias misiones. Hay las diarias,
hay las de semanales y hay las de siempre, y la del premium, obviamente si no tienes el pase premium, pues olvídate. Y no sé si lo sabéis o no, que lo acabo de decir, que tu personaje el nivel máximo es 50, pero aparte de eso, estaba mirando una cosa y he visto que básicamente pronto, no sé cuándo será exactamente, que van a subir el personaje a nivel 51. Como veis, si vais al menú y le dais al Leveling Log, directamente agarramos esto hasta el final y vais a ver que pronto van a subir el cap a 51. Pero ¿cuándo? No lo sé. Y recordad que este juego es de ir reclamando recompensas por todos lados. Cuando le dais aquí, pues todo el rato os van a salir marquitas rojas que tenéis que ir reclamando las recompensas. Y obviamente, sin olvidarnos de las dungeons. Aquí tenemos varios tipos de dungeons. Tenemos los que podemos hacer en la guild. Tenemos las secret dungeons, que básicamente entras solo, no entra nadie contigo. Y puedes matar los mobs estos y que te dan X recompensas. Te dan, por ejemplo, los bichitos estos. Te dan las cositas para subir tu set, tu armas, armadura, joyas. Te dan potis, depende de quién matas. Y obviamente no puedes solamente ir allí y presentarte. Tienes que equiparte bien. Tienes que tener el nivel que toca, si no, no te van a dejar obviamente. Y tienes que ir desbloqueando los niveles. El cap de niveles es nivel 20, es de aquí y te pide nivel 45, pero las recompensas en verdad están chulas. Os recuerdo que el juego no es fácil como piensa todo el mundo, que en plan solamente spamear las habilidades. Hay momentos que tienes que saber bloquear bien en el momento perfecto, que tienes que usar X habilidad para stunear o para congelar, depende de tu clase. Las curas también tienes que tirarlas en X momento, no es solamente spamear todas las teclas que tienes en tu teclado y ya está. Y luego tenemos las dungeons que empiezan desde nivel 30. El problema es que yo no he hecho ninguna o ninguna la tengo grabada. Pero básicamente aquí, como veis, tenemos por ejemplo dungeons, ¿vale? Y te salen las recompensas. Y obviamente lo que pasa que no puedes spamear solamente todas las dungeons, pues si quieres subir de nivel, si estás buscando solamente experiencia y te da igual las recompensas, pues lo puedes hacer. Pero normalmente el mejor loot que se puede conseguir es de dungeons o de voces de mundo, del contenido que tenemos en el juego, no comprándolo. Y con esto pues os llevo al mercado. Este es el mercado, gente. Como veis, hay las piezas, cada persona pone lo que quiere, los patrones, materiales, lo que sea, y todo esto se compra con esta moneda, que esta moneda es básicamente dinero real. El dinero real lo metes allí, no es monedas del juego. Y os recuerdo que este sistema lo han hecho, o lo que han dicho ellos, que lo han hecho para evitar el tema de bots, ¿vale? Porque saben que normalmente se meten muchos bots en los juegos y tal y joden el tema del mercado, lo rompen. Y por eso han hecho este sistema. Y os recuerdo que las piezas que se venden aquí normalmente no son las mejores, ¿vale? Hay piezas muchísimo mejores que las puedes farmear tú. Por ejemplo, las de Dungeons. Y las de Dungeons, como son al recoger, nunca las vas a ver en el mercado. Así que si quieres comprar alguna pieza en el mercado solamente porque te da pereza spamear Dungeons o ir a Dungeons, pues lo entiendo perfectamente, pero recuerda que no va a ser la mejor pieza, ni va a estar subida de nivel ni nada, porque nada más subes una pieza, como por ejemplo lo que tengo yo subido esto a 4, 3, yo que sé, 1, pues esas piezas no las puedes vender porque se vinculan a tu personaje. Y aquí, como veis, pues podéis mirar, depende del arma que quieres mirar, depende de la armadura y qué armadura quieres mirar, depende de los accesorios que quieres mirar, anillo, cinturón. Y tenemos materiales aquí, que normalmente en este momento han entrado solamente los patrones. Como veis aquí, todos tipos de patrones, y tenemos los materiales, que son estos. Aparte de eso, no hay nada más en el mercado.
Y hay gente que ponen precios que son, madre mía, te pone una pieza por 1000 euros y no la compra nadie, obviamente, porque no tiene ningún sentido, no es ni la mejor pieza, ni merece ese precio, ni nada. Y luego, si quieres vender alguna cosilla, pues le das aquí encima y pones el precio que tú quieras, le das a la cantidad, obviamente, y le das al precio que tú quieres venderla. Y le das a confirmar y ya está. Y aquí el trade history, todo lo que has comprado, lo que has vendido y todo te sale aquí. Y ahora viene el tema del pay to win, si el juego es muy pay to win o no es pay to win. Yo de mi experiencia os digo que no he visto una gran cosa de momento. No sé si es porque soy nivel bajo, porque soy solamente 31 y el cap es 50. A lo mejor el pay to win empieza cuando ya eres el cap de nivel, pero normalmente hasta todo el mundo que ha hablado con ellos, hasta los que son casi en nivel 50, 49, 48, me han dicho que no han visto nada exagerado. A lo mejor empieza, como he dicho, a nivel 50, no lo sé, o a lo mejor no lo han metido muy agresivo, pues no lo sé, ni me voy a meter en una cosa que no lo sé. Y esto obviamente hasta que no llegue la versión global, pues poco podemos opinar. Y bueno gente, para todo el mundo que me pregunta de mi opinión, qué me ha parecido el juego, si me ha gustado muchísimo, si es mi tipo, si no es mi tipo de juegos, ya como sabéis muchos de vosotros, yo soy una persona que vengo del New World y nunca he comparado este juego con el New World porque son dos juegos diferentes, ¿vale? Esto para empezar. Segundo, no me gusta comparar un juego a otro porque cada uno está hecho diferente, cada uno está hecho con un estilo. Y este básicamente como es, hay un punto que le puedo dar menos para mí, no es para todo el mundo porque sé que a mucha gente le gusta, es el tema del tap target. Yo soy una persona que estoy acostumbrado o soy más del action combat. Y aquí el action combat es básicamente tap target pero con la cámara, girando la cámara o mirando al mob y así como lo targeteas, no con el ratón. Aparte de eso, gráficamente el juego se ve muy bien, es brutal y la cantidad de territorios, no voy a decir que el mapa es muy grande porque en verdad no es muy grande, aunque he escuchado que lo van a expandir más, pero de momento lo que tenemos no es exagerado y en el mismo tiempo me ha gustado la variedad porque encuentras un territorio del desierto, otro de no sé qué y cada uno tiene una historia diferente y eso es una cosa que me ha gustado muchísimo. Aparte de eso, el sistema del combate que puedes jugar con las habilidades de las dos armas sin la necesidad de cambiarla, menos que te boguea, como lo que me pasó varias veces, eso es una cosa que me gusta. Y hasta todo lo que diga de momento no hay que tomarlo muy en serio porque sabéis que no es la versión global y yo estoy teniendo muchísimos bugs. Literalmente en cualquier misión que voy encuentro un bug. Pero eso es normal. Espero que cuando salga la versión global pues que esté mejor y creo que por eso están esperando a Amazon para hacer justamente lo que hicieron con el Lost Ark, en plan estar esperando hasta que metan parches que vayan arreglando el juego y cuando ya esté bien preparado para que salga en el global pues va a salir y eso tardará más o menos unos 4 meses, 6 meses, hasta un año, pues depende. Pero en general mi experiencia no ha sido negativa del todo. Yo esperaba que no me va a gustar el juego, que le voy a ver muchísimos fallos, que no voy a durar ni un día, pero de momento me está gustando y mirad, ya soy nivel 31 y sigo subiendo, así que no ha sido del todo mal. El juego la verdad que tiene cosas que te entretiene, especialmente con la cantidad o el estilo de juegos asiáticos que todo el rato tienes que reclamar esto, tienes que reclamar lo otro, que te da la sensación como si el juego tiene muchísimo contenido. Y bueno, y con eso me despido gente, espero que os haya gustado el vídeo, si sí, dejadme un like y me gustaría saber qué opináis, los que habéis jugado como los que habéis visto solamente el vídeo o me habéis visto a mí jugar en directo, a ver qué opináis del juego. Y venga gente, nos vemos en otro vídeo y no olvides de suscribirte por favor.